Bienvenidos amigos de Vivir Mejor a estas nuevas series que comenzamos este año, post pandemia. Y hoy, como les comenté, tenemos el gran privilegio, para mí además es un súper honor tenerte acá. Estamos con la doctora Silvia Ruiz. La doctora Silvia Ruiz es psiquiatra, pues médico cirujano de la Universidad del Rosario, es psiquiatra de la Universidad Javeriana. Ahorita está terminando una certificación con la Universidad de Harvard en el manejo del estrés y la reducción de la ansiedad. Ya nos contarás de eso, Silvi. La construcción de la resiliencia. Es construcción de resiliencia, importantísimo. Y nos dejó de Bogotá y se fue a ir a Bucaramanga y lleva 15 años como psiquiatra de enlace en la Foscal. Bienvenida, Silvi, qué alegría tenerte acá. De verdad que sé que hoy nos vas a enseñar muchísimo sobre todo esto que estás aprendiendo y bueno, todo lo que la carrera también te ha dejado en términos de salud mental para ayudar a la gente. Dani, gracias, muchas gracias por esa bienvenida, qué gusto volver a vernos después de tantos años, estar acá contigo, me encanta lo que haces con tu canal y bueno, esta debe ser la oportunidad para empezar a educar a la gente acerca de salud mental que estaba tan olvidada y realmente con la pandemia salió a flote la importancia y la relevancia de la salud mental. Totalmente de acuerdo y gracias por mencionarlo, porque si éramos la cenicienta de la salud y la pandemia nos enseñó que sin salud mental no hay salud, ¿no? Cuéntame un poquito, porque un poco la reconexión volvió cuando compartimos un tema en común y buscamos, digamos, irnos un poco más allá de lo que habíamos aprendido, tal vez en la especialización y de lo que es la manera de nosotros ejercer. Y estás haciendo, o sea, como no un cambio, pero sí hay como un nuevo giro en la manera en que quieres enfocar tu especialidad. ¿Qué te llevó a eso? Mira, yo pienso que es súper importante para que uno pueda cuidar de los demás, uno tiene que estar bien. Eso lo aprende, digamos que lo aprende uno teóricamente, pero es muy difícil ponerlo en práctica, sobre todo para nosotros los médicos, ¿no? Venimos de una carrera donde nos enseñan que la vocación es lo más importante de todo y en medio de todo ese trajín de la vocación y de hacer cosas por los demás, se les olvida enseñarnos que para poder hacerlo necesitamos estar bien nosotros. Digamos que eso nos ha pasado a todos, nos afecta a todos y parece increíble, pero muchas veces quienes damos salud mental, a veces estamos en déficit de salud mental nuestra, ¿no? Entonces veníamos de jornadas largas, completamente absorbidos por el sistema de salud, eh, donde hay que ver 1000 pacientes, hay que trabajar muchas horas, el tiempo es muy corto. Aparece la pandemia, que es como una situación muy estresante para todo el mundo, o sea, es un estrés muy grande, es un estrés crónico, es un estrés sostenido en el tiempo, digamos que eso termina como de no sé, como de decir, oiga, no, hay que parar, o sea, no podemos seguir así, o sea, no, yo no podía seguir así, los demás no pueden seguir así, o sea, no hay manera de continuar de esta forma porque no se puede, o sea, y pues aparece todo el tema de salud mental, que con la pandemia pues nos tocó a todos. A veces la gente cree que porque somos prestadores de salud mental, nuestra salud mental es, o sea, todos son flores y halagos por acá y halagos por allá, pero no, a todos nos toca también. Y eso fue, digamos que fue como como el punto, como la gota que rebosó la copa y pues ya ahí decidí, dije, no, esto, tengo que hacer algo diferente. Y fue cuando empecé a buscar otras opciones para poder vivir mejor también y para poder obviamente ofrecer otras cosas diferentes.
a la gente que tanto lo necesita y que obviamente con la pandemia está aún más necesitada. Sí, oye, y qué bueno como lo dices, porque yo sí creo que nos falta humildad en reconocer que para poder ayudar tenemos que estar bien y a veces son estas búsquedas personales las que nos lleva a salirnos de la norma, a querer hacer algo distinto, a darnos cuenta que todo lo que aprendimos y la manera como ejercemos es bueno, ayuda, pero a veces no es suficiente, no es suficiente y yo sí creo que la gente hoy necesita más herramientas, ¿no? Porque yo no sé, a veces nuestra escuela, acá en Colombia sobre todo, uno siente que es muy psicodinámica, ¿no? Muy de la psicoterapia clásica y eso es, a mí me parece que eso es maravilloso para uno entenderse y como para reconciliar con su pasado, pero yo qué hago con el COVID, con los chinos en la casa todo el día, tratando de trabajar, tratando de atender al marido, al principio que nos tocó limpiar, cocinar, hacer de todo, muy duro, ¿no? O sea, ahí tal vez no me sirve el, oh, sí, es que es mi historia, ¿no? O sea, uno Sí, necesita herramientas más concretas y por eso me encanta eso que dices de la construcción de resiliencia. Entonces, cuéntanos un poquito qué es eso que estás haciendo. pues mira, básicamente lo que se busca, o sea, tenemos que empezar a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que para poder comenzar tenemos que hablar del estrés, ¿sí? El estrés, todo el mundo habla, estoy estresado, tengo muchísimo estrés, esta persona está enferma por estrés. El estrés son las situaciones que están afuera y que, digamos que de cierta manera nos quitan la tranquilidad. Si uno lo ve de esa forma, se da cuenta que muchas cosas en la cotidianidad son estrés. Entonces es la reunión que tienes, la entrega que tienes que hacer de este trabajo, de este escrito, es el hecho de que tu mamá esté enferma, de que tu hijo tenga que ir a las 7 de la mañana y tú a las 7:30 tienes que estar ya trabajando con un paciente. Todas esas situaciones que a veces son insignificantes, pero que generan como una reacción en el cuerpo. Digamos que el estrés en términos biológicos es como eh, la reacción a un estresor externo que hace que se active toda una respuesta fisiológica, física y emocional, y es cuando viene la respuesta de luchar o correr, ¿sí? Que es en todos los animales, ¿no? Y que está dada, obviamente, pues por una amenaza externa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros estamos sometidos todo el tiempo a ese tipo de amenazas y genera en nuestro cuerpo fisiológicamente la respuesta. Entonces, cuando nos llama el jefe y nos dice, mira, para mañana a las 8 necesito que tengas el informe listo, obviamente se nos sube la frecuencia cardíaca, nos sudan las manos, se nos reseca la boca, porque es una respuesta fisiológica, pero es muy difícil cuando todo el tiempo estamos siendo bombardeados por ese tipo de situaciones. Entonces es como si todo el tiempo tuviéramos un lobo encima haciéndonos así listo para comernos. Silvi, cuando dices fisiológica, quiere decir que es normal, o sea, que es parte, digamos, la tenemos evolutivamente dentro de nosotros, que es una respuesta casi instintiva, o sea, si yo me siento amenazado, esta respuesta se genera. Instintiva, donde se activa todo el sistema parasimpático y produce toda esta cascada de eventos, ¿sí? Que lleva a que uno decida si lucha o corre. ¿Mm? Pero es muy difícil cuando estamos todo el tiempo sometidos a esto. ¿Qué crees que fue lo que nos pasó en la pandemia? O sea, que realmente todos estuvimos sometidos a estreses constantes dado las circunstancias. ¿Podríamos decir eso? El solo hecho de la incertidumbre que nos trajo la pandemia, o sea, todo el tiempo estábamos sometidos a esa incertidumbre. Todos los días era una sorpresa para nosotros con la pandemia, con todo lo que podía pasar, con las noticias, con lo que aparecía, con los nuevos descubrimientos acerca de la enfermedad, del contagio, todo. Y todo el día era un cambio constante, era una cosa supremamente variante en el día nos generaba una incertidumbre
terrible. Y si a eso le sumas, por ejemplo, la hipervigilancia que le produce a todo el mundo la pandemia, el solo hecho de cosas tan cotidianas como ir al supermercado se convirtieron en una amenaza. Entonces todo el tiempo vas pendiente que no se te acerque una persona a más de 2 metros, que cuando vas a pagar, echarte alcohol en las manos, que no cogerte la cara, no bajarte la máscara. Eso hace que sea, o sea, ese estado de hipervigilancia, pues imagínate, es como si uno estuviera en una jaula con un tigre todo el tiempo y esperando a ver a qué horas me muerde o a qué horas me come. ¿Y eso qué nos genera, digamos, a nivel mental, pero también en el cuerpo? Porque te he entendido que toda esa reacción fisiológica no solo se queda a nivel cerebral, sino que tiene unos impactos en nuestro cuerpo significativos. Sí, mira, lo principal es que nosotros estamos diseñados para soportar unos niveles de estrés. Incluso estamos diseñados para soportar niveles altos de estrés, siempre y cuando el estímulo estresante aparezca, el estrés nuestro sube y luego baja y de la misma manera todas las funciones de las que hablamos anteriormente, pues se estabilizan, se normaliza toda nuestra parte muscular, cardíaca, respiratoria, ¿sí? Pero cuando es esa situación crónica, haz de cuenta que todo el tiempo estás, no sé, con la frecuencia cardíaca elevada, con la frecuencia respiratoria elevada, y eso genera, lo que genera es un aumento en la respuesta inflamatoria de las células, y es obviamente que es supremamente dañino para las células en general, ¿sí? Todas las células, y además pues tiene un impacto significativo sobre el sistema inmunológico, ¿no? Hay una disminución de la respuesta inmune del cuerpo, ¿sí? Eso en términos fisiológicos, digamos que a grandes rasgos lo que pasa en la parte fisiológica y mentalmente, pues vuelvo al ejemplo simple, es como si estuviéramos metidos en una jaula de un tigre todo el tiempo y pues tenemos que estar pendiente que el tigre duerma, que si el tigre duerme, entonces pegamos el uno ojo, pero el otro está abierto, todo ese tipo de cosas que hace que uno esté, obviamente, genera un trastorno de ansiedad. O sea, hay mucha gente en este momento sufriendo ya de trastornos de ansiedad, ¿sí? Generados por ese nivel alto de estrés crónico, ¿m? En todos estos meses. ¿M? Y eso también, o sea, aparte, digamos, de la ansiedad, pueden haber otras complicaciones como la depresión, como un incremento en el uso y abuso de sustancias psicoactivas. También se presenta por la misma reacción que estamos hablando de uno estar encerrado con el tigre en la jaula. Claro, por supuesto. Una de las cosas que hemos visto es, por ejemplo, el aumento en el consumo de alcohol, ¿sí? O sea, las cifras son alarmantes en cuanto al aumento del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, porque tú sabes que de alguna manera el alcohol y las drogas funcionan como un depresor del sistema nervioso central, entonces la gente los usa para calmar la ansiedad, o sea, comenzó a usar para calmar la ansiedad, se tomaban un vinito, una cerveza en medio del confinamiento. Esa era una estrategia para disminuir la ansiedad. Y a eso súmale el aislamiento, ¿no? El aislamiento social, el distanciamiento social en las familias, de los amigos, que todo eso, ese soporte social es tan importante, ¿sí? También para mantener esa regulación de los niveles de estrés y para obviamente el desarrollo de todos los mecanismos de adaptación de las personas. Entonces, todo ese aislamiento pues nos generó también depresión, nos generó pues muchísima ansiedad a niveles ya patológicos. Sí, de enfermedad. Yo hablaba en el video anterior que el ser humano es relacional, ¿no? O sea, eso es una definición antropológica, nosotros somos seres relacionales, pero cuando hablas del distanciamiento social, de cómo nos afectó, me acordé, y quiero que me ayudes si es verdad o no, cómo también el contacto humano pues hace que se liberen ciertas sustancias, ¿no? Neurotransmisores que nos hacen sentir bien, ¿no? O sea, las droguitas del cerebro naturales que de bienestar, como dopamina, como serotonina no tanto, pero me acuerdo sobre todo la dopamina que se genera
cuando tenemos ese contacto humano, oxitocina, ¿no? Sí, básicamente la dopamina y la oxitocina son los neurotransmisores principales que tienen que ver. Ya sabes que la oxitocina es por definición la hormona del apego, ¿no? Es lo que permite, de hecho, la primera relación que uno tiene de apego, pues es a su mamá, y eso es generado por la oxitocina que se libera en el momento del amamantamiento, ¿no? Y ahí es donde se genera el apego. Y también pasa igual en las relaciones sexuales. Sí, finalmente esa liberación masiva de oxitocina es la que genera el apego emocional a la otra persona. Y claro, la dopamina, obviamente, el hecho de estar, por ejemplo, no sé, en una reunión con tus amigos, de estar feliz, genera obviamente una reacción de dopamina que nos hace sentir bien, nos hace sentir felices. ¿Mm? Entonces, claro, Entonces, todo eso pues tiene muchísimo que ver con lo que pasó y pues, lo que está pasando, porque a pesar de todo, pues seguimos, digamos que seguimos con cierto distanciamiento. sí, sí, o sea, mira, aquí estamos así. Sí. Entonces, claro, uno se pone a ver y entonces estamos encerrados con un tigre, que eso nos dispara, nos hace tener como un disparo constante de estrés, o sea, no es como el examen, no es como un evento donde necesito el estrés como parte de una respuesta además, ¿no? Sino que ya lo tengo todo el tiempo porque estoy durmiendo con ese tigre en la jaula. Eso ya me, digamos, me hace vulnerable, ¿no? A desarrollar lo que tú decías, no solo la ansiedad desde una respuesta fisiológica, sino ya como un trastorno patológico, otras comorbilidades como diríamos nosotros o complicaciones como el alcohol, las drogas, la depresión, pero además nos quitan a otros seres humanos, ¿no? Entonces es como todo se va sumando para que entremos sin duda alguna en una crisis importante donde vamos perdiendo salud, no solo por la situación en la que nos encontramos, sino porque como que nos desproveen de eso, de algo que nos hace tan humanos como es el interactuar los unos con los otros. Sí, fíjate que todo este año ha sido, si tú te pones a ver, ha sido un año de duelos, ¿no? El duelo pues es básicamente, está dado por la pérdida de algo, no necesariamente tiene que ser por una pérdida, por muerte de un familiar o una ruptura de una relación importante, sino son las pérdidas que todos tenemos, que son muy pequeñas, para unos han sido pequeñas, para otros han sido muy grandes o han sido simplemente fluctuantes, ¿no? Pero de cosas tan sencillas como la libertad de tú decidir que vas a la peluquería, a pintarte las uñas, a hacerte manicura, a pintarte el pelo, todo eso lo perdimos, ¿no? La libertad de poder ir a la panadería, algo tan sencillo como ir a la panadería a comprar el pan, se convirtió en una amenaza para todos. Y todo el tiempo, desde el día uno del confinamiento, tuvimos que hacer duelos, ¿no? Entonces el duelo de no ver a la familia, el duelo de no reunirnos, el duelo de ir a la peluquería, el duelo de no poder volver al trabajo de una manera habitual, ¿no? Y hemos venido así todo el tiempo, todos hemos tenido que vivir duelos, hay gente que ha tenido duelos de pérdidas del trabajo, de pérdidas económicas y pues obviamente de pérdidas humanas, ¿no? De familiares, de amigos, de todo ha sido, hemos estado expuestos, creo que como nunca antes, a un duelo permanente, o sea, todos los días era un duelo diferente. Y pues obviamente eso, pues de alguna manera, por muy fuerte que uno sea o por muchas estrategias de afrontamiento que tengas, menoscaba la salud mental de todos. Sí, yo tengo que decirte que yo por eso también, pues estoy ahorita en tierra caliente, porque realmente, o sea, la cuarentena en Bogotá fue muy dura. O sea, si uno se pone a mirar atrás, no, o sea, las primeras semanas o el primer mes que fue lockdown total, que solo podías ir al mercado unos días y al banco otros, y si uno no tenía balconcito que yo no tenía, no, o sea, te sientes completamente encerrado. Y lo que tú dices de la hipervigilancia, uno va a hacer mercado y todo el mundo es como, no, me vas a contagiar, me vas a contagiar. Y ya después cuando nos dejaron salir a hacer ejercicio, pues también fue muy duro porque empiezas a ver el estado económico en el que estaba la ciudad, ¿no?
digamos que providencialmente mi mamá se enfermó por la altura y vinimos a tierras más cálidas, pero esto ha sido, o sea, otra vivencia de la pandemia, o sea, donde realmente se siente uno que ya no está, puede uno estar encerrado en la jaula, pero por lo menos ya no tiene al tigre. Y eso que, pues, yo no me puedo quejar, o sea, a mí no me faltó trabajo, me fue bien. Buscaba uno maneras adaptativas de liberar el estrés, ¿no? Y eso quería hablarte, porque claro, yo creo que la mitad del mundo entrenó con los Rodris el ejercicio como una manera de liberar, o sea, volviendo porque me encanta la metáfora que estamos usando del tigre, uno encerrado con el tigre en la jaula. Yo creo que esas eran maneras como de uno querer achiquitar al tigre, ¿no? O sea, este man no está tan grande, vamos a achiquitarlo, entonces hagamos ejercicio, meditemos, comamos bien, ¿no? Tratemos de dormir bien, que digamos porque aquí me interesa mucho ver cómo el ser humano está interconectado, ¿sí? O sea, cómo algo como la salud mental te puede afectar todo tu funcionamiento, pero también cómo el funcionamiento afecta a la salud mental. Entonces, digamos, ¿qué herramientas o qué estrategias hay para chiquitar ese tigre? O sea, de todas las dimensiones de la persona humana. Bueno, mira, ahí aparece cuáles son los mecanismos o cuáles son las herramientas que nosotros podemos tener para liberar el estrés. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Lo que buscamos es inducir la respuesta de relajación del cuerpo, ¿sí? Cuando yo busco cómo inducir una respuesta de relajación en mi cuerpo, ahí tenemos que regresar nuevamente como a la primera parte cuando hablábamos del sistema nervioso central, de todo eso. ¿Qué es lo que yo busco? Te lo voy a explicar fácilmente porque pues, es como parte de la neurobiología, ¿sí? Tenemos un órgano en el cerebro que es la amígdala, ¿sí? La amígdala es el órgano, digamos que es el encargado de canalizar, de responder ante el estrés. Entonces, yo tengo una situación estresante y la amígdala lo que hace es la que genera toda esa cascada de eventos. Hay una liberación masiva de neurotransmisores que hacen que se aumente, que se active todo el sistema parasimpático, ¿sí? ¿Qué es lo que yo busco hacer? Yo necesito encontrar unas estrategias que traten de abrazar de esta manera la amígdala de una manera más suave y en vez de activar el sistema parasimpático, se active el sistema simpático, ¿sí? Y yo pueda responder de una manera más adaptativa al estrés, ¿sí? Esto es lo que hace la corteza prefrontal, ¿no? Que es otra área súper importante del cerebro, que es la que nos diferencia de los animales y de otras especies. Entonces, ahí aparece la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar cómo activo esta corteza prefrontal para que de una manera amable y dulce, ¿sí? Envuelva la amígdala y le diga, ven, no reacciones de esta manera, hagámoslo de esta forma mejor, ¿sí? Te vas a sentir mejor y va a ser una respuesta más adaptativa y vas a poder tolerar mejor todo lo que está pasando. Y ahí es donde aparecen todas estas estrategias, ¿sí? Y todas estas herramientas que tenemos ahora y que últimamente hemos estado explorando y que conectan, que son tan importantes en esa conexión de la que tú hablas de mente-cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Sabíamos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que el ejercicio era una forma de liberar el estrés y de hecho nos la pasábamos recetando ejercicio a todos nuestros pacientes, pero a veces nos costaba mucho entender qué es lo que pasa con el ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahí es donde aparecen todos estos mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que hago es que busco inducir la respuesta de relajación del cuerpo. ¿Mm? Y eso hace que la corteza prefrontal se active y de una vez bloquee todo lo que está pasando con la amígdala. ¿Mm? Con inducir relajación en el cuerpo. Con la inducción de la relajación en el El cuerpo. cuerpo y la amígdala es como la torre de control del estrés también en el cerebro, es como lo entiendo, y está ahí como dónde, ¿no? Para Así es. y entonces con buscar el estado de relación en el cuerpo, eso inmediatamente aplaca a la amígdala, por así decirlo. Mira qué interesante, eso no lo tenía tan claro.
Ajá, así es, se activa y de una vez todas las funciones, lo que te digo, al activar obviamente la corteza prefrontal, entonces disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la tensión arterial, ¿sí? Y fíjate cómo está ligado todo eso, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, por eso las enfermedades cardiovasculares están directamente, digamos, relacionadas con los niveles de estrés. Entonces, está comprobado, ¿sí? Que la gente que sufre de ansiedad o la gente digamos, que no tiene tan buenos mecanismos adaptativos frente al estrés, ¿sí? Tienen un riesgo muchísimo más alto de sufrir de enfermedad cardiovascular, de sufrir de hipertensión, de obesidad, de diabetes. ¿Mm? Incluso se ha visto que hay una asociación directa también entre el estrés y la aparición de algunos cánceres. ¿Mm? Por el mecanismo que hablábamos de la respuesta inflamatoria que se genera en todas las células cuando estamos todo el tiempo encerrados con el tigre, ¿sí? Fíjate que sí, fíjate que hay estudios, ya hay estudios acerca de la respuesta, por ejemplo, de por qué las comunidades que están sometidas a un estrés psicosocial alto, ¿sí? Por ejemplo, la gente más pobre, la gente que vive en condiciones más precarias, tenían peores desenlaces con el COVID que los que no. Inicialmente o a primera vista puede ser muy fácil como, bueno, sí, hay diferencias en el acceso a los sistemas de salud, ¿sí? Pero no es tan así. ¿Sí? Empezaron a hacer estudios a mirar por qué les va peor, por qué se mueren más, por qué están más en la UCI que la gente que no, de un nivel diferente o que no tiene una situación tan precaria. Y empezaron a darse cuenta que es eso, la disminución de la respuesta inmunológica del cuerpo hace que el desenlace fuera peor cuando se infectan, que tuvieran desenlaces más graves, ¿sí? Cuando se infectan. Y eso, digamos que son datos contundentes y que lo aterran a uno mucho, donde uno dice, bueno, o sea, de alguna manera tenemos que buscar todos cómo manejar el estrés, porque nos está matando, pues, nos puede matar. Sí. Yo me acuerdo estudiando para mis exámenes en otros tiempos allá en Inglaterra, me acuerdo perfecto que el profesor nos decía, en 10 años, la Organización Mundial de la Salud ya, o sea, ha dicho que la enfermedad que más años productivos se va a llevar no van a ser las enfermedades cardiovasculares ni los accidentes, sino el estrés, o sea, la ansiedad y la depresión. Y yo creo que Sí, pues, la pandemia vino a confirmarnos eso, pero sí hay una preocupación porque mucha gente también, yo no sé tú qué opinas, tiene, claro, viene el ejercicio, el yoga, todas estas prácticas, digamos, físicas que la gente va buscando para disminuir esa respuesta de estrés, pero a veces a mí me parece que se quedan cortos. Yo el otro día hablaba con una paciente y yo le decía, usted corre y correr es buenísimo, pero usted está haciendo la mitad de la tarea. Porque cuando usted corre, usted va en automático y el cerebro no se está desconectando. O sea, usted está ahí los 5 kilómetros y el cerebro sigue con el tigre conectado. Entonces, ¿qué otras estrategias necesitamos, digamos, como para hacer la tarea completa? pues mira, ahí aparece, eso que hablas tú de lo del piloto automático es súper interesante, ¿no? Porque el piloto automático es como una función que tiene el cerebro de completar las tareas, inclusive cuando tú no eres consciente de, ¿sí? Entonces, cuando vas manejando y vas, no sé, vas pensando en otra cosa y finalmente llegas a tu destino, pero después dices como, yo ni me acuerdo haber pasado por acá, no me acuerdo si había trancón o no había. Es tu cerebro completando la tarea. Tú le diste el comando, vaya a tal lado y él va. No importa lo que vayas pensando, allá llega. Puede que des una vuelta, puede que te pierdas, puede que en algún momento digas como, uy, perdón, ¿a dónde voy? No, me crucé por donde no era, pero finalmente llegas, ¿sí? Y eso es una cosa, digamos que es una función pues, que tenemos en el cerebro, pero la tenemos súper mal aprovechada porque lo que hemos hecho es convertirnos en autómatas de todas las cosas y estamos haciendo una cosa y otra al mismo tiempo. Entonces, mientras estamos aquí hablando, entonces estamos pensando en el desayuno de mañana, en la lista del mercado, en las cosas que hay pendientes por hacer, ¿sí?
Y eso también nos lleva a toda esta respuesta ante el estrés. Entonces aparecen también otras cosas que hacen, que buscamos como aquietar un momento la mente, ¿no? Como tranquilizar la mente, ¿sí? Y se empieza uno a dar cuenta que no es suficiente, por ejemplo, el tener pensamiento positivo o el ser positivo o el estar optimista. No, no necesito estar optimista, lo que necesito es tener una mente tranquila, yo necesito poder aquietar mi mente. Y ahí es donde entra a jugar un papel súper importante la meditación. ¿Mm? Háblanos de la meditación, por favor, yo estoy acá. La meditación, eso es como ciencias ocultas, ¿no? Para la mayoría de las personas habla uno de meditación y se imaginan, no sé, se imaginan a un monje sentado, cruzado de piernas, con los ojos cerrados y haciendo ruidos extraños, ¿no? Pero la meditación no es eso, la meditación son técnicas diferentes, ¿sí? Mediante las cuales yo busco aquietar mi mente. El ¿Mm? silencio, tratar El, de estar en silencio. sí, tratar de aquietar, de tranquilizar mi mente, de tranquilizar mi cerebro, de bajarle la velocidad a, a, a los pensamientos, lo que hablabas tú, ¿sí? Como en el correr y eso, ¿no? Es bajar la velocidad también del cerebro, porque pues, tú vas corriendo y el cerebro va corriendo igual que tú, los pensamientos, las ideas, todo, ¿sí? Es aquietar, necesitamos aquietar de alguna manera, tranquilizar la mente. Esa es como la palabra. Mm, hay diferentes técnicas, ¿no? Hay diferentes cosas hay diferentes formas de meditar, ¿no? Las meditaciones, digamos que clásicamente uno las asocia con una posición de quietud, donde uno cierra los ojos, pero no necesariamente es eso, puede haber una meditación con movimiento de por medio, ¿no? Hay meditaciones que son en movimiento, eh, no necesariamente tiene uno que estar con los ojos cerrados, puedes ir caminando con los ojos abiertos e ir haciendo algún tipo de meditación, que ahí es donde aparece como el mindfulness, que es como el estar consciente de estar en el momento presente. ¿Mm? Hay meditaciones que se enfocan, por ejemplo, en frases, ¿sí? En frases, hay meditaciones donde te enfocas en los sonidos externos, ¿sí? De alguna manera lo que busca la meditación es como focalizar tu atención, ¿sí? No solamente aquietar, sino estar acá, solamente en una sola cosa, si es en una frase, si es en tu respiración, si es en un punto en la pared, en el punto en la pared, ¿sí? Pero tratar de estar en una sola cosa, ¿no? Ahí aparece también en la parte espiritual, ¿no? La gente a veces piensa que si uno medita es como si uno se saliera de su religión y es como, no, o sea, yo no quiero hacer eso porque eso no, como que eso no está acá dentro de mi religión, eso como que no, yo no quiero ser parte de otra religión ni de nada de eso, ¿no? Pero tú puedes meditar, por ejemplo, haciendo una oración o estando en silencio en la iglesia o no sé, estando... Es estar plenamente consciente, ¿no? Porque cuando tú hablabas de, por eso es lo que yo le digo a los pacientes, es que cuántas veces los tengo acá sentados y usted no está en la terapia, sino que está, y uno, yo lo que me he dado cuenta es que te pierdes del momento, te pierdes de la conexión, porque te fuiste, ¿no? Y entonces eso hace que uno se pierda de esa conexión humana y de ese momento humano que creo que también pues tiene una función, digamos, para nuestro bienestar emocional. Pero me encanta cómo explicaste lo de la meditación, cómo aquietar la mente, súper claro. Me acordé de otra técnica que a veces recomiendo, y no sé si la conoces, que se llama la respiración progresiva de Jacobson, la relajación progresiva de Jacobson, que es meditar pero con ejercicio, o sea, es pura contracción y relajación muscular progresiva en la medida en que se respira y a algunos les funciona buenísimo. Dice, yo lo hago antes de dormir y me quedo dormida a la mitad. Yo digo, maravilloso, o sea, lo importante es que lo relaje. Sí, a ver, no todas las meditaciones están diseñadas para todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene
Por ejemplo, la gente que tiene patología pulmonar le cuesta muchísimo trabajo enfocarse en la respiración, o la gente que sufre de ataques de pánico. Les cuesta mucho enfocarse en la respiración porque digamos que eso está asociado como a su estrés, o sea, la respiración está asociada como a su estrés externo. Entonces hay otros métodos, ¿no? Se pueden enfocar, por ejemplo, uno se puede enfocar en el calor de cada parte del cuerpo, vas haciendo parte por parte de tu cuerpo y te enfocas en la temperatura. Hay otro que es como el escaneo corporal y es que vas sintiendo, te vas imaginando, vas pensando en tu dedo gordo, en lo que estás sintiendo, en la presión que se siente al tocar el piso, si estás sentado, ¿no? En las sensaciones corporales, lo que te digo, en los ruidos, la gente que sufre de ataques de pánico, por ejemplo, le va muy bien con las cosas externas, por ejemplo, con los ruidos externos, sentarse a meditar con el ruido de un ventilador, incluso con los ruidos de la calle, ¿no? O sea, enfocándose en los ruidos de la, de la calle. ¿Mm? Cómo escuchas cuando haces silencio y te enfocas en eso, ¿no? Ahí sí uno oye todo, ¿no? Pasó el carro, pasó la ambulancia, el vecino cerró la puerta, hasta el grillo. Lo Sí, escucharon. pero fíjate, y eso hace, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto de la meditación? Hace que volvamos a restablecer ese balance que hemos perdido entre lo negativo y lo positivo, ¿no? Cuando estamos en piloto automático y vamos con esa velocidad con la que va a toda la vida, todo el tiempo, nos perdemos, nos enfocamos mucho en las cosas negativas, ¿no? Entonces es muy fácil que yo te diga, oye, ¿cómo te fue hoy? Y dices, no, me fue fatal, caí en un trancón terrible, ¿no? Y además de todo, estaba lloviendo y me bajé el carro y me pegué una lavada tenaz, ¿sí? Y eso, y cuando tú empiezas a ser consciente de, empiezas a hacer unas apreciaciones de unas cosas que son tan simples y tan sencillas, pero que le empiezan a llenar a uno la vida y empiezan a restablecer ese balance entre lo negativo y lo positivo. No quiere decir que no te hayas pegado una lavada con el aguacero, ni que te haya tocado una hora de trancón, ¿sí? Pero tienes presente, no sé, la diferencia entre el café que que te toca hacer a la carrera todos los días y de pronto la posibilidad de tomarte un café en un sitio delicioso, con un café de primera calidad, ¿sí? Hecho en una máquina, bueno, super good. Eh, y ahí es cuando se restablece el balance. Entonces, cuando tú eres consciente de eso y te pregunto, oye, ¿cómo te fue hoy? Seguramente me vas a decir, me tomé un café delicioso esta mañana, almorcé con mi amiga del colegio, hablé un rato con ella y pues bueno, sí, después me metí en un trancón, pero pues ya no pasa nada. ¿Mm? Sí, me demoré una hora en llegar al trabajo, pero pusieron esta canción, ¿te acuerdas de tal? Sí, es que es eso. Se pierde uno del presente por estar en ese piloto automático. Sí, ¿Qué relación tiene el estrés con la comida, por ejemplo? digamos que para algunas personas, ¿sí? Eh, la comida es una forma de regular sus emociones. ¿Mm? Se convirtió en una forma de regular sus emociones. Y a veces nos cuesta tanto por estar viviendo a esa velocidad, nos cuesta tanto ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y cuando nos cuesta identificar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Es cuando aparecen las adicciones o aparecen como otros mecanismos de canalizar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Puede ser, no sé, puede ser el juego patológico, puede ser los videojuegos, puede ser el scrolling en el celular todo el tiempo, puede ser, no sé, puede ser la comida, puede ser el trago, tú sabes que ¿Ves? todo funciona en el cerebro con el mismo sistema de recompensa, ¿no? Todo funciona, todo está ya enganchado, ¿no? A todo el sistema de recompensa, entonces el estímulo, la respuesta, la gratificación, ¿no? Entonces la comida funciona con ese sistema de recompensa, entonces estoy triste y pues voy y como, ¿sí? Me siento bien un momento, pero después me aparece la culpa y entonces me siento peor y entonces vuelvo y como y así, un círculo vicioso. Aparte, digamos que esto es hablando como del problema con la comida, pero a veces sin necesidad de que tengamos problemas con la comida, en medio de todo el corre-corre, comemos y ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos comiendo, Nos ¿no? saboreamos.
Y yo volviendo porque me encantó la manito, entonces o sea, volviendo a la pregunta o a cómo funciona el cerebro y cómo parte de la regulación, no solo del estrés, sino que yo asumo emocionales, activando este neocórtex para que amablemente acalla la amígdala. También en la alimentación podríamos decir que se pueden desarrollar estrategias desde el neocórtex para, o sea, no solo aquietar la mente, sino aquietar esa ansiedad que me lleva a comer. Claro que sí, fíjate que, por ejemplo, el mindfulness, que es un tipo de terapia, ¿no? Es una adaptación de como cosas de la filosofía budistas adaptadas a un tipo de terapia cognitivo-conductual, que lo que hablábamos al inicio es la que más evidencia tiene, al menos en derrumbar los síntomas, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo en este momento. Eh, eh, Tiene mucho que ver con eso, cuando tú le pones mindfulness a la comida, ¿sí? Hay programas de obesidad, por ejemplo, enfocados solamente en mindfulness, ¿no? Y son súper eficaces. Entonces, cuando tú, por ejemplo, empiezas a darte cuenta que te sientas y eres capaz de comerte una bolsa entera de M&M's, ¿sí? Cuando ni siquiera los disfrutas y de un momento a otro empiezas a ponerle mindfulness a los M&M's y empiezas a ver el color, el olor, la textura del M&M y luego te lo metes a la boca y lo deslizas por toda tu lengua y entonces experimentas el sabor en cada área de la lengua, ¿sí? Hasta que finalmente lo muerdes y la sensación y lo pasas y disfrutas el sabor, ¿sí? Está comprobado, ¿sí? El que se comía antes una bolsa de M&M's se puede comer 3 o 4 Y y listo. queda completamente satisfecho, le parecieron, mejor dicho, lo máximo de la vida, ¿sí? Fíjate que en esto de la meditación, de mindfulness, no se trata de bloquear, no se trata de rechazar lo que está pasando, ¿sí? Que fíjate que eso es una cosa muy interesante, por ejemplo, de los pacientes que sufren de ansiedad, ¿no? Entonces tratan de bloquear, no, no, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentirme triste, yo necesito estar bien, estar feliz. No, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de recibir las emociones, de recibir lo que estamos sintiendo, ¿sí? Sentarnos a conversar, a ver, bueno, está bien, llegó la tristeza, bueno, siga, venga y se sienta, ¿sí? ¿Por qué estoy triste? No, porque acabo de tener una ruptura de una relación de pareja. Bueno, está bien, siga y se sienta, y pues sí, charlemos, sí, estoy triste, me siento mal, pues claro, tengo derecho a sentirme mal. ¿Mm? Fue una relación de varios años, me dolió bastante lo que pasó, o bueno, yo tenía otras expectativas, lo que sea, la recibo, digamos que la recibo, le doy un cafecito, la siento a hablar conmigo, pero como si fuera un visitante más a la casa, como todas las visitas, vienen, se sientan, algunas visitas son chéveres, otras no son tan chéveres, pero bueno, lo más chévere es que todos se van, en algún momento se van, ¿sí? Y tú las recibes a todas y las atiendes, y, ¿no? Me encanta. Pero finalmente se van. Digamos que sí son las emociones, entonces es tener la capacidad también de recibir todas las emociones, todo lo que estamos sintiendo, ¿sí? Sin querer bloquearlo, sin querer cambiarlo, sin estar juzgando, pero yo por qué me siento así, pero yo por qué... No, es, bueno, Yo no debería recibámoslas. sentirme así, es que tengo todo, es que debería estar feliz, ¿no? Y eso a veces lo que hace es hacer que la gente se sienta peor. Y estás ejerciendo así, me encanta. Yo quisiera ir ahí a que me dieras un par de sesiones. ¿Cómo necesitamos de este tipo de ayuda, Silvi, de profesionales que puedan ofrecer estos enfoques donde no son reduccionistas, sino que al contrario vamos integrando cada vez más aspectos del ser humano y por lo tanto yo creo que somos más eficaces en poder ayudarlos y el paciente va recibiendo esa ayuda? Digamos, ¿qué 5 herramientas nos darías para vivir mejor con todo esto que nos has compartido hoy? O sea, 5 cosas que dijeran, si usted quiere vivir mejor, 1, 2, 3, 4, 5. Yo pienso que lo primero que uno necesita es aceptar, ¿no? Es la aceptación, es aceptar que no estoy viviendo bien, o sea, que no estoy bien, que la forma como lo estoy haciendo
no me está haciendo sentir bien. No es que esté mal o bien o mal la forma como lo estoy haciendo, sino no me está haciendo sentir bien, ¿no? Fíjate que esa es una cosa, lo más difícil, pienso yo que es lo más difícil, ¿no? En todos en los pacientes, en los no pacientes, en los amigos, en los familiares, es como la aceptación, La como condición no humana. estoy bien, ¿sí? A veces tú hablas con las personas y se imaginan que eso es lo normal, o sea, que sentirse así estresado, con dolor en la espalda, en el cuello, tener gastritis, colon irritable, que eso es lo normal. ¿Mm? Eso es lo normal porque pues tengo un trabajo difícil y bueno, eso es lo normal. Entonces, yo pienso que lo más importante es aceptar que no se está bien, ¿sí? Eso, ese camino de la aceptación es lo que le va a permitir a uno buscar ayuda, que creo yo que sería la segunda cosa, ¿sí? La tercera parte es buscar buena ayuda. ¿Mm? O sea, buscarle ayuda donde es, ¿no? Buscarle ayuda donde es. Desafortunadamente, a pesar de la importancia de la salud mental en la pandemia, seguimos teniendo, o sea, seguimos, la salud mental sigue estando estigmatizada, ¿no? Sí, y yo creo que hagamos una cuña ahí larga, ¿sí? Porque es que, o sea, la salud mental sigue estando estigmatizada, los tratamientos siguen estando estigmatizados, entonces la gente se toma el losartán para la tensión arterial, pero el antidepresivo no, es que me voy a quedar enganchada ahí toda la vida, es que yo no quiero tomar esas cosas que me van a hacer dependiente. Y yo creo que es el momento de decir suficiente, porque esto es una especialidad de la medicina, porque también nos dedicamos a la salud de las personas y porque es muy importante buscar la ayuda cuando se necesita y no cuando es tarde, ¿sí? Ujú. Porque mucha gente ya viene donde el psiquiatra eh, cuando ya es tarde, ¿no? Cuando ya no hay otra opción sino la medicación, o sea, cuando todas estas cosas, si se hubiera buscado la ayuda de una manera más temprana, pues uno feliz se sienta a hablar de su tigre contigo, sin tener que recurrir a medicamentos si en ese momento no se necesita. Sí, así es. Ese, desafortunadamente también ese es el estigma que tenemos, ¿no? Que solamente nos dedicamos a formular pastillas, pastillas que van a ser adictivas, ¿no? Y que van a cambiar. La gente cree que a uno le cambia la esencia con la medicación que les da, ¿no? Que van a ser otras personas diferentes. A veces tienen esa buena expectativa, ¿no? Como yo necesito que me dé una pastilla para que yo no sienta tanta rabia, y ojalá hubiera una pastilla para eso. O a veces le dicen a uno, no me vaya a dar eso, porque es que yo creo que eso me va a volver otra persona y yo no quiero, o sea, yo no quiero volverme una boba, pues ahí que todo me pase, que todo me dé igual, ¿no? Entonces, eso es parte también como del estigma y pues el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento, por ejemplo, la gente piensa que las enfermedades mentales son mentales y ya, ¿no? Que si uno se deprime, pues se deprimió y estuvo deprimido un tiempo y pasó y pues no pasó nada, ¿sí? La gente desconoce también, por ejemplo, el impacto que tiene la depresión sobre las neuronas, ¿no? Y el efecto y la predisposición luego a sufrir de otro tipo de enfermedades, de demencia, o sea, el sacrificio neuronal que hay en cada crisis depresiva no tratada o en cada trastorno de ansiedad no tratado, ¿no? TOC, a veces el TOC también. Sí, en todo, sí, en general en todo, ¿no? También en la bipolaridad, en la esquizofrenia, ¿no? En todas las enfermedades mentales. La gente cree que son de la mente, ¿no? Y seguramente como no las ven, como el brazo roto, pues es difícil, ¿no? Uno quisiera poder tener a la mano si te pasa eso. A mí a veces me gustaría tener como un PET scan para mandarle a todos y que vieran de verdad cómo se afecta su cerebro, ¿sí? Así como la radiografía con el brazo partido para que tengan la evidencia de que es que sí estoy afectado, venga, le muestro ese PET scan y le muestro cómo está disminuida su corteza cerebral por estar deprimido y no tomarse la pastilla con juicio. Eh, pero bueno, eso hace parte también de la labor nuestra, pues con los pacientes, de educarlos, de quitar el estigma, ¿no? No sé si te pasa, pero a veces se imaginan a una viejita ya chuchumeca, bien fea, así, con las gafas redondas, así, ¿no? Y brava. Eso también hace parte, ¿no? Se lo imaginan a uno así como una caricatura sombría.
Sí, sí, total, total. Caricatura sombría que solo los va a formular y los va a cambiar y sí, y a eso súmale pues el entorno, ¿no? Bueno, vamos en el tercero, nos faltan dos herramientas. Bueno, yo pienso que la cuarta herramienta es mejorar los hábitos. ¿M? Son los cambios en los hábitos, ¿sí? En todos los hábitos, ¿sí? Eh, el hacer ejercicio, el mejorar la alimentación, eh, Sueño. todos los hábitos de, exacto, los hábitos de sueño. eh, Esa es, yo pienso que es una herramienta, la nombré de cuarta, pero es fundamental. Digamos que vamos en orden, ¿no? Primero, ¿qué tiene que pasar primero? Y luego mejorar los hábitos, ¿no? Es súper importante. O sea, con todo esto que está pasando desde antes y la aparición de la tecnología y todo esto, o sea, tenemos unos hábitos horrendos, ¿sí? Horrendos de sueño, de comida, entonces que el teletrabajo, entonces estamos aquí hablando y al mismo tiempo estamos picando, aquí comiendo mientras estoy en la reunión, como nadie me está viendo, entonces estoy aquí comiendo al mismo tiempo, el sedentarismo, obviamente, ¿sí? O sea, estamos ahí sentados, no sé, todo el día, pasamos 8 horas. ¿Mm? Fíjate que, por ejemplo, una cosa que es súper importante es, por ejemplo, la exposición directa a la luz del sol, o sea, eso es fundamental y en este encierro en el que hemos estado todo el tiempo, sol es lo que nos ha faltado, ¿sí? Y lo importante que es, por ejemplo, para regular el ciclo del sueño, lo importante que es para la producción de vitamina D, que es fundamental no solamente para la absorción de calcio en los huesos, sino también para el estado de ánimo, para todo, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia lo que hizo fue llegar a empeorarnos los hábitos, Sí, ¿no? total, total. Sí, llegó a empeorarnos los hábitos. Esa creo yo que sería la cuarta. Y la quinta, vas a tener que ayudarme. Yo diría que un poco todo lo que estás estudiando, Silvi, y es ayudar, digamos, no le digamos meditación para que la gente tampoco lo meta en una caja, ¿no? Y entonces, ay, ahora tengo que ir a salir a buscar el yoga, no, no. Pero es aprender a quietar la cabeza, ¿no? Con lo que le ayude, porque a veces las personas saben, ¿no? Pero aquietar la cabeza no entonces poner una serie y desconectarse o salir a correr 10 kilómetros, sino realmente el ejercicio mental de bajarle a las revoluciones, ¿no? Yo creo que cuando uno logra hacer eso, yo las mañanas me levanto y esto lo aprendí, les voy a contar y te voy a contar, lo aprendí hace muy poco, 2 años, cuando fue a nacer mi sobrina, yo estaba súper ansiosa, a veces eso, ser médico no es tan bueno porque uno sabe demasiado. Y pues mi hermana era madre añosa, primípara, ¿no? Y yo así, ¿no? Pero además me tocaba hacerme la tranquila, claramente, porque... Y ellos tenían la cocina, tenía un arbolito. Y yo me levantaba todas las mañanas y me iba con ese café a mirar el arbolito. Y miraba el arbolito y tomaba café y respiraba y como que decía, todo va a estar bien, ¿no? O sea, y aprendí como a hacer esa conexión con la naturaleza y se me volvió ya como un hábito de todas las mañanas. Yo necesito mi cafecito y necesito algo de verde y sentarme y como que conectarme, este es mi aquí y mi ahora, y en eso es que me llegan como frases de tranquilidad, ¿no? O sea, no que estoy tratando de controlar lo que siento, sino como una aseguranza de que tranquila, o sea, relajada, como decíamos nosotros. Entonces, o sea, yo sí creo que esa fue la manera como yo encontré como una especie de meditación más allá de las otras cosas que hago dentro de mi práctica religiosa. Pero eso fue algo, digamos, que me enseñó a mí a centrarme y a conectarme y estar en el aquí y en el ahora y escuchar qué es lo que me está preocupando, ¿sí? Y traer y siéntate, siéntate, mira, nos tomamos el café, está divino el árbol, ¿cierto? Sí, bueno, tengo mucho susto que le vaya mal, sí, pero pues no puedo hacer nada, chao, y se va. Así es. Ahora que hablas de eso, el contacto con la naturaleza es fundamental. De hecho, una estrategia, por ejemplo, para inducir la respuesta de relajación es, estás en un momento difícil, estás teniendo un día duro, tienes mil cosas por hacer, estás bloqueado con lo que tienes que escribir, lo que tienes que hacer, para
sal de la casa, dale una vuelta a la manzana, entra en contacto con las flores del jardín del vecino y vuelve en 5 minutos y te cambia completamente el panorama, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza es súper importante porque nos saca un poco, o sea, nos conecta un poco con lo que somos, con la parte que somos del universo, y no es nuestra cabeza, el universo no es nuestra mente, ¿sí? No son los pensamientos. Yo le agregaría, por ejemplo, en cuanto a los pensamientos, o sea, nosotros todo el tiempo estamos teniendo pensamientos, pero yo sí pienso que uno de los hábitos a modificar es el hecho de agarrarse uno de todo lo que le llega a la cabeza, o sea, todo el tiempo nos están llegando pensamientos, pero los pensamientos tienen que ser como las nubes, o sea, tú te paras, los ves cómo vas pasando y decides si te coges o no te coges de ellos. ¿Sí? No puedes agarrarte de todo lo que se te pasa por la cabeza, porque es que todo el tiempo te están llegando pensamientos, unos negativos, otros positivos, otros, bueno, unos buenos, no, otros no tan buenos, pero uno no se puede coger de todo lo que le llega a la cabeza, hay que dejarlos pasar, como, oh, bueno, sí, ok, estoy pensando que me va a ir mal, bueno, pues sí, bueno, esa es una posibilidad, pero bueno, no me voy a quedar aquí sentada en que me va a ir mal, en que no voy a sacar la nota que necesito para poder, no sé, aprobar, para poder pasar, para... La No, película, por eso es que uno se termina armando la película, porque se agarra de todo lo que le va llegando, que le digo a los pacientes, es un pensamiento, míralo así, no es tu realidad, es un pensamiento. así es. Silvi, qué delicia de conversación, te agradezco mucho por haber venido. Tú tienes Instagram, ¿no? Regálanos Sí, el nombre de mi la cuenta. Instagram es Silvia Ruiz Cala MD. Silvia Ruiz Cala MD, lo vamos a poner ahí para que la gente te siga. Estás en Bucaramanga, entonces allá pues te podrán buscar, pero estás atendiendo virtual hoy en este mundo de la virtualidad. Estoy haciendo. Esa es una de las ventajas de la virtualidad. Cosas que antes parecían imposibles, ahora se volvieron posibles, que fue entrar al mundo de la virtualidad y la verdad es que ha sido una maravilla. No Sí, me imagino, no me imagino ejerciendo la psiquiatría con un tapabocas, con una máscara, con una barrera acá, ¿no? no, no, no puedo, yo tampoco y a pesar de que ya las medidas están más relajadas, pues el tapabocas sigue siendo obligatorio, no tiene ningún sentido sentarse con un paciente a 2 metros para lo que hacemos. Entonces, de verdad me ha encantado, he aprendido muchísimo, hemos compartido temas muy en común y me encanta que hayas venido a vivir mejor, a darnos esas luces y realmente de una manera científica dejar plasmado esa conexión que existe en las diferentes dimensiones del ser humano. Te agradezco Muchas muchísimo. gracias a ti por invitarme. De verdad que estuvo buenísima la charla. Ojalá les sirva a todos los que te ven y nos van a ver para lograr tumbar un poco los mitos acerca de la salud mental. Perfecto, sí, de acuerdo contigo. Gracias, gracias. Gracias.